Hola, ¿qué tal chicos y chicas del octavo semestre de Seguridad Pública en la carrera de Derecho? Les saluda el licenciado Amaury Salazar Hernández, dándoles la bienvenida a esta nueva unidad de aprendizaje denominada Procedimientos Administrativos Especiales, en la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan. En esta ocasión nos toca ver temas que obviamente en unidades de aprendizaje anteriores les serán familiares. Esta es la primera videoclase de otras más que se irán uniendo en este canal. Las videoclases síncronas las podrán encontrar en los enlaces que les dejaré en la plataforma SIGA. La primera clase es referente a la unidad 1, Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Los temas que se verán serán del 1.1 al 1.3.4. La metodología será la misma que unidades de aprendizaje anteriores en línea. Los tópicos de la unidad 1 son los siguientes: ámbito de aplicación, régimen jurídico de los actos administrativos, nulidad y anulabilidad del acto administrativo, eficacia del acto administrativo, extinción del acto administrativo, procedimiento administrativo, los interesados, impedimentos, excusas y recusaciones, términos y plazos y por último las notificaciones. Recordemos que estos temas pertenecen al tópico de la unidad 1 que se refiere a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, una ley que ya hemos analizado en unidades de aprendizaje anteriores y que esperamos que recuerden en estas primeras clases. El tema 1.1 se refiere al ámbito de aplicación de la ley. Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos y se aplicarán a, tenemos 3 puntos en específico, se aplicarán a los actos administrativos, también se aplicarán a los procedimientos administrativos y por último se aplicarán a las resoluciones administrativas. Estos 3 elementos se centrarán en la administración pública, obviamente de carácter centralizado y también descentralizado o desconcentrado según sea el caso. También sin perjuicio en lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte. También tenemos que esta Ley Federal de Procedimiento Administrativo no será aplicable en las siguientes materias, como cuáles: fiscal, agraria, laboral, en responsabilidades administrativas, porque obviamente ya tiene su propia ley general, y temas relacionados con el Ministerio Público. El tema 1.2 se refiere al régimen jurídico de los actos administrativos. Más que nada se refiere a los elementos y requisitos del acto administrativo. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, tenemos 16 fracciones del artículo 3, pero unas se encuentran en color rojo y unas se encuentran en color azul, y esto tiene una explicación. Pero primero analicemos de manera rápida en qué consisten. Fracción 1. El acto administrativo debe ser expedido por órgano competente, obviamente, a través del servidor público, y en caso de que dicho órgano fuese colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitir. Básicamente se refiere a quién lo está emitiendo. La fracción 2 dice que el acto administrativo debe tener objeto que pueda ser materia del mismo, determinado o determinable, preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar y previsto por la ley. En otras palabras, quiere decir que el acto administrativo debe ser cierto y debe de ser determinado o también determinable. Y también cierto y que junte las circunstancias de tiempo y lugar. La fracción tercera dice que debe cumplir con la finalidad del interés público regulado por las normas en que se concreta sin que puedan perseguirse otros fines distintos. Fracción cuarta. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expide, salvo aquellos casos en que la ley autorice otras formas de la expedición. En estas dos fracciones que acabo de mencionar, obviamente se refieren al interés público, que es más importante que el interés personal,
y también que debe constar por escrito y con firma autógrafa. Hay órdenes o instrucciones que se pueden dar de manera oral o de manera verbal, pero carecen de cierta validez, por lo que nosotros preferimos darle mayor importancia a lo que viene por escrito. La fracción quinta es muy importante, ya que dice que el acto administrativo debe estar fundado y motivado, principio de legalidad, y eso ustedes lo recuerdan en temas anteriores de la unidad de aprendizaje anterior. La fracción 6 queda derogada y la fracción 7 nos dice que el acto administrativo debe ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en esta ley. Seguimos haciendo referencia a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Fracción octava, también debe de ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo o sobre el fin del acto. Obviamente ustedes no pueden ser molestados en cuanto a que una orden o una instrucción venga dirigida a ustedes pero con el objeto o causa equivocado. La fracción 9 dice que también debe ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión. Básicamente a lo que se refiere es la intención de afectación y también en la manera si se utiliza la violencia para poder ejercer ese acto administrativo. La fracción 10 dice que también debe mencionar el órgano del cual emana, muy pegado o muy relacionado con la fracción primera, órgano competente y órgano de cual emana. Técnicamente viene siendo lo mismo, pero tiene ciertas diferencias. La fracción 11 está derogada y la 12 nos explica que debe ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas. Aquí comenzamos a darnos cuenta que son detalles, pero vemos que son de cierta importancia o de menor importancia. Obviamente se refieren más a los requisitos de forma que de fondo. La fracción 13 dice de que debe ser expedido señalando lugar y fecha de emisión. Obviamente todos los documentos deben tener esta característica. Fracción 14. Tratándose de actos administrativos, debe notificarse. Deberá hacerse mención en la oficina en la que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo. Seguimos mencionando que son cosas técnicas. Fracción 15. Tratándose de actos administrativos recurribles, deberá hacerse mención de los recursos que procedan. Esta característica es importante y distingue al derecho administrativo, puesto que en este tipo de escritos o de actos administrativos, normalmente se le dice al ciudadano qué tipo de opciones debe de seguir, qué tipo de caminos puede optar, independientemente de lo que él considere. Ya la autoridad le está dando los caminos o las opciones que puede tomar. La fracción 16 dice que debe ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley. Son cuestiones ya muy técnicas, pero podemos percibir que las fracciones de color rojo tienen una mayor connotación, mayor importancia, y las que tienen color azul son meramente técnicas o de forma. Continuamos con el tema régimen jurídico de los actos administrativos y la ley hace una distinción en cuanto a los actos de carácter general. Estos actos se refieren a aquellos que están dirigidos a la colectividad. Aquí tenemos a los reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares, formatos, lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales y también disposiciones. Los actos administrativos de carácter general deben ser forzosamente publicados en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan sus efectos jurídicos. Si no cumplen con esta característica, obviamente pierden validez. Se aplicará esta ley, la que estamos hablando, de manera supletoria a las diversas leyes administrativas, pero también, a su vez, el Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará de manera supletoria a esta Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ojo con ese detalle. Tema 1.2.1. Nulidad y anulabilidad del acto administrativo. Tenemos que la omisión o irregularidad de los elementos y requisitos del acto administrativo enunciados anteriormente producirán, según sea el caso, nulidad,
en rojo o anulabilidad en azul del acto administrativo. La omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos o requisitos establecidos, como ya vimos, en las fracciones 1 al 10 del artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, producirá la nulidad del acto administrativo, la cual será declarada por el superior jerárquico de la autoridad que lo haya emitido, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso la nulidad será declarada por él mismo. Ojo, porque ya estamos haciendo distinción con colores. Si el acto administrativo se declara jurídicamente nulo, será inválido. No se presumirá legítimo ni ejecutable, pero sí podrá ser subsanable. Ojo, porque puede ser subsanado el acto, sin perjuicio que pueda expedirse uno nuevo. En este caso se dan 3 supuestos. 1. Los particulares no tendrán la obligación de cumplirlo. 2. Los servidores públicos deberán hacer constar su oposición a ejecutar el acto, fundando y motivando su negativa. 3. La declaración de nulidad producirá efectos retroactivos. Aquí tenemos que esta nulidad será declarada por el superior jerárquico de la autoridad que lo haya emitido, es decir, si una autoridad de mando medio emite lo que es el acto administrativo y por alguna razón queda nulificado, sufre de nulidad, obviamente quien la va a declarar es el superior jerárquico, aguas. En otras palabras, si se comete alguna omisión o irregularidad en las fracciones mencionadas, se producirá la nulidad del acto administrativo. Obviamente seguimos con el color rojo. Dichas fracciones se enlistan a continuación y ya las podemos ver. Ya aparte de las otras, tenemos que están enlistadas de la fracción 1 a la fracción 10, ignorando por supuesto la fracción 6. Estas son las fracciones que van a sufrir nulidad del acto administrativo y, como ya vimos, tendrá que ser mediante el superior jerárquico y van a carecer de valor o serán nulos, pero pueden ser subsanables. Atención con ese detalle. Por otro lado, también tenemos que la omisión o irregularidad en los elementos y requisitos señalados en las fracciones 12 a la 16 del artículo 3 de esta ley producirá anulabilidad del acto administrativo. El acto declarado anulable será considerado válido. Aquí la diferencia: gozará de presunción de legitimidad y ejecutividad y será subsanable también por los órganos administrativos mediante el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para la plena validez y eficacia del acto. Tanto los servidores públicos como los particulares tendrán obligación de cumplirlo. El saneamiento del acto anulable producirá efectos retroactivos y el acto se considerará como si siempre hubiese sido válido. Atención con ese detalle. Dichas fracciones son las siguientes y las podemos analizar en la parte de abajo de la diapositiva, que habíamos quedado que las de color azul correspondían a un tema de carácter formal, es decir, de forma, o técnico. Entonces podemos concluir que hay dos tipos de nulidad del acto, pero se dividen en nulidad y anulabilidad. Nulidad, como ya vimos, se refiere a dejar sin efecto el acto administrativo por cuestiones de mayor importancia, técnicamente de fondo, y la anulabilidad se refiere a esos elementos o requisitos que están afectados por estas fracciones que vemos en color azul. En este caso, el acto será declarado válido y también puede ser subsanable. Quiere decir que el problema se puede resolver de inmediato y sin tanto problema. 1.2.2 Eficacia del acto administrativo. El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso. Es decir, que desde que se emite, tendría que suceder una cuestión extraordinaria para que este deje de ser válido, como ya vimos, principalmente la nulidad. El acto administrativo válido será eficaz y exigible
a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada. Lo pueden emitir, pero va a ser eficaz y exigible hasta que sea notificado, no antes. Se exceptúa el acto administrativo por el cual se otorga un beneficio al particular, caso en el cual su cumplimiento será exigible por este al órgano administrativo que lo emitió desde la fecha en que se dictó o aquella que tenga señalada para iniciar su vigencia. Esto, en otras palabras, nos quiere decir que en este caso hay actos administrativos que benefician al particular, por ejemplo, dejar sin efecto una multa. Entonces, cuando se da ese supuesto, pues obviamente no va a ser de inmediato o de forma automática, por lo tanto, aquí el particular deberá exigir su cumplimiento al órgano administrativo que lo está emitiendo, porque a veces no puede darse de manera automática y debe de existir la petición de parte. Si el acto administrativo requiere aprobación de órganos o autoridades distintos al que lo emite, de conformidad a las disposiciones legales que apliquen, no tendrá eficacia sino hasta en tanto aquellas se produzcan. Obviamente, hasta que se den los supuestos que nos señala la ley, obviamente ya estaríamos hablando de que se tendrá eficacia o no se tendrá en el acto administrativo. Por otra parte, tenemos el tema 1.2.3, extinción del acto administrativo. Ya su nombre nos está diciendo cuál es la intención. El acto administrativo de carácter individual, ojo, aquí son de carácter individual, no es para la colectividad, se extingue de pleno derecho por las siguientes causas. Tenemos 6 fracciones. Primera, por el cumplimiento de su finalidad, que quiere decir que el acto administrativo ya cumplió su finalidad y obviamente se extingue solo. 2. Expiración del plazo. Hay actos administrativos que se deben de ejecutar en un lapso de tiempo y cuando este plazo o lapso termina, obviamente el acto administrativo se extingue. Fracción tercera, cuando la formación del acto administrativo esté sujeto a una condición o término suspensivo y este no se realiza dentro del plazo señalado en el propio acto. En otras palabras, existen actos administrativos que piden que se dé una cierta condición, como un bucle, como un círculo, que mientras no se cumpla cierto supuesto, seguirá aplicándose hasta que ese supuesto se presente. Acaecimiento de una condición resolutoria. Se emite el acto administrativo, pero después de un procedimiento administrativo puede recaer una resolución que ordene su extinción. Normalmente es una autoridad superior a la que lo emite la que puede dar como resultado una resolución administrativa que ponga fin al acto administrativo. Fracción 5. Renuncia del interesado cuando el acto hubiere sido dictado en exclusivo beneficio de este y no sea en perjuicio del interés público. Aquí se refiere a las peticiones que hace el particular. El particular tiene ese derecho de solicitar cierta condición, cierto apoyo, algún tipo de solicitud que da inicio a un procedimiento administrativo, pero si él considera que ya no tiene caso, pues obviamente va a hacer expresa su renuncia y con esto el acto administrativo deja de existir. Siempre y cuando no perjudique el interés público, esa es una condición. Por último tenemos a la revocación, que dice que cuando así lo exige el interés público, de acuerdo con la ley de la materia, se puede revocar el acto y por obvia razón y consecuencia se extingue. Normalmente podemos decir que quien revoca el acto administrativo es el mismo, la misma autoridad quien lo está emitiendo. Un caso muy diferente a la fracción 4 donde estamos diciendo que deberá existir una resolución administrativa. La resolución generalmente la va a emitir una autoridad superior de quien está emitiendo el acto y la revocación normalmente se da a través de la misma autoridad que está emitiendo el acto, pero ambos casos extinguen el acto administrativo. Tema 1.3. Procedimiento administrativo.
Las disposiciones en este tema, según la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, son aplicables a las actuaciones que hacen los particulares, estamos hablando, en la Administración Pública Federal. En las entidades federativas, obviamente, sucederá lo mismo, así como a los actos a través de los cuales se desenvuelve la función administrativa. La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de, y estos principios ya los hemos analizado en la unidad de aprendizaje anterior, y también tenemos el video donde se habla de estos principios: economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe. La economía, pues, a grandes rasgos, hace referencia a que el procedimiento administrativo se hace en menores fases, con pocos pasos, y eso hace que quienes intervienen, normalmente los particulares, ahorran en el número de veces que tienen que acudir ante la autoridad, y eso se representa como un ahorro. La celeridad, por su parte, habla de la rapidez con que se está llevando a cabo el procedimiento administrativo. Si es rápido, puede también dar pie al principio de economía. Ambos principios están muy unidos. La eficacia, obviamente, hace referencia a que lo esperado dentro del procedimiento administrativo es lo que nos dicta en este sentido el sentido común, ¿vale? ¿Por qué razón? Porque cuando se inicia un procedimiento, normalmente lo que se busca es obtener una resolución administrativa favorable o que esté apegada al sentido común, a la razón. Por otro lado, la legalidad, pues como ya vimos, se refiere más que nada a que sea válido el acto, y para que sea válido el acto administrativo debe de cumplir con al menos 4 cosas importantes: que sea por escrito, la autoridad competente, fundado y motivado. La publicidad se refiere a que actualmente, como se hace en materias como la penal, pues ya no se lleven las cosas con tanta secrecía y que sean tan abiertas como se pueda. Y la buena fe es sobre la actuación de quienes están participando en el procedimiento administrativo. Obviamente van a actuar de buena fe y no se espera que se valgan de otras cuestiones que no sean éticas para poder obtener algún beneficio. Tampoco se van a dudar en primera instancia de los documentos que las partes aportan. El procedimiento administrativo podrá iniciarse, aquí la ley federal habla de 2 supuestos: 1 de oficio, o la 2 a petición de parte interesada. La Administración Pública Federal no podrá exigir más formalidades que expresamente previstas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y aquí tenemos a continuación estas formalidades. Las tenemos enlistadas. La 1 hace referencia a que las promociones deberán hacerse por escrito, precisando, y aquí podemos ver 7 características que estoy seguro ustedes han visto en otras materias: nombre o denominación, razón social de quien o quienes promueven, el domicilio para recibir notificaciones, personas autorizadas para recibirlas, petición que se formula, hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen, la autoridad, fecha y lugar de emisión, y la firma del interesado o representante legal, y en su caso de requerirse deberá colocarse la huella digital. En la segunda formalidad tenemos que el promovente deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su personalidad, obviamente para saber que se trata de esa persona, así como otros documentos requeridos. Los trámites se presentarán en original y sus anexos en copia simple, obviamente más el acuse. Todo el documento original se puede presentar en copia certificada, pero también debemos anexar la copia para su cotejo. El interesado puede señalar los datos de identificación de documentos oficiales cuando no los tenga disponibles, pero sí puede señalar en dónde se encuentran. Y aquí tenemos una situación especial: salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de 3 meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponde. Obviamente estamos haciendo referencia al silencio administrativo y qué es lo que sucede cuando este se presenta. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo.
Negativa ficta para los que ya hemos visto esto antes. Al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. Normalmente, la negativa ficta es la que tiene mayor presencia sobre su contraparte positiva. ¿Por qué razón? Pues por autoprotección de la autoridad. Puede darse el caso que no contesta a una petición y si fuera en sentido positivo, bueno, pues creo que llevaré las de perder. 1.3.1 Los interesados. Los promoventes con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí o por medio de representante o apoderado. Obviamente son ellos los interesados o alguien que los represente. La representación de las personas físicas o morales ante la Administración Pública Federal para formular solicitudes, para participar también en el proceso administrativo y también podrán interponer recursos o desistir si renunciar a derechos. Deberá acreditarse mediante instrumento público, por eso lo ponemos en negrito, y en el caso de personas físicas también mediante carta poder firmada ante 2 testigos y ratificadas las firmas del otorgante y los testigos también ante autoridades propias o fedatario público. Declaración en comparecencia personal del interesado, o sea, tiene que hacerse ver que efectivamente la persona está consciente de a quién le está otorgando esa facultad. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado o su representante legal, mediante escrito firmado, podrá autorizar a la persona o personas que estime pertinente para oír, recibir notificaciones, realizar trámites, gestiones y comparecencias que fueran necesarios para la tramitación de tal procedimiento, incluyendo la interposición de recursos administrativos. En un primer momento estamos hablando de representación, pero también en un segundo momento estamos hablando de otras personas que también pueden ser autorizadas, pero para otro tipo de acciones. Cuando en una solicitud, escrito o comunicación confieren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante común o interesado que expresamente hayan señalado, en su defecto con el que figura en primer término, es decir, que si son varios interesados de común acuerdo van a señalar a la persona que deberá ser la que dé paso a todas las etapas, a todo el procedimiento administrativo o quien a la autoridad se deba dirigir, y si no se hace así, se tomará el primero de los mencionados. Impedimentos, excusas y recusaciones. Este tema es muy fácil porque de alguna manera hace referencia a la voluntad del servidor público. Aquí tenemos una serie de supuestos por los cuales un servidor público estará impedido para intervenir o conocer de un procedimiento administrativo, muy parecido a lo que sucede en el Poder Judicial, cuando tenga interés directo o indirecto en el asunto de que se trate o en otro semejante, cuya resolución pudiera influir en la de aquel, sea administrador de sociedad o entidad interesada, o tenga litigio pendiente con algún interesado. Obviamente habla de interés directo o indirecto. Cuando tenga interés de su cónyuge, muy parecido a la línea anterior, pero ya habla de los familiares del servidor público. El 3. Hubiere parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados. Ya nos está dando a entender que obviamente primero era el servidor público, luego sus familiares directos y luego también los indirectos en el orden que establece la ley. 4. Existe amistad o enemistad manifiesta que se haga patente mediante hechos o actitudes evidentes del servidor público. En pocas palabras, pues puede ser amigo de una de las partes o hasta enemigo también de alguna de las partes y por lo tanto estará impedido de intervenir o de conocer. 5. Intervenga como perito o como testigo en el asunto de que se trate, también tenga relación de servicio, sea cual fuera su naturaleza, y por cualquier otra causa prevista en la ley, la salvedad de siempre, ¿no? Entonces, el impedimento, en pocas palabras, es ese supuesto que le impide, valga por eso su nombre, conocer al servidor público del procedimiento administrativo. Estas son la serie de supuestos que podemos ver. La excusa depende de la voluntad del servidor público, que quiere decir que cuando el mismo servidor público ve que se está frente a uno de los supuestos que vemos aquí, pues obviamente él debe de excusarse y decir que no va a conocer de este asunto. Sin embargo, cuando se habla de recusación, es otro supuesto, es decir, el servidor público se da cuenta
que está ante uno de estos impedimentos y no decide hacerse un lado. Entonces, si una de las partes se da cuenta, puede pedir la recusación de ese servidor público para que conozca a otro en su lugar. Aquí ya lo tenemos. El servidor público que se encuentre en alguna de estas circunstancias, tan pronto tenga conocimiento de la misma, se excusará de intervenir en el procedimiento y lo comunicará a su superior inmediato, quien resolverá lo conducente dentro de los 3 días siguientes. Aquí el superior jerárquico es el que en teoría debería de resolver el problema. La intervención del servidor público en el que concurra cualquiera de los impedimentos antes citados no implicará necesariamente la invalidez de los actos, es decir, que no son inválidos, pero dará lugar a responsabilidad administrativa, es decir, el acto sigue siendo válido, pero hay una sanción para ese servidor público que está concurriendo en uno de los supuestos de impedimento. El superior jerárquico, cuando tenga conocimiento de que alguno de sus subalternos se encuentra en alguna de las causales del impedimento ya mencionadas, ordenará que se inhiba de todo conocimiento. Aquí cambia el supuesto. Si el superior jerárquico se da cuenta que esto está pasando, le va a ordenar que se excuse o que se inhiba de conocer. Cuando el servidor público no se inhibiere a pesar de existir alguno de los impedimentos que ya vimos, en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, el interesado podrá promover la recusación. Esa recusación es la que las partes deben hacer valer. O sea que ya tenemos aquí la excusa del propio servidor público, la excusa obligada que le pide el superior jerárquico del servidor público y la recusación que solicita la parte que también tiene que ver en el procedimiento. La recusación se planteará por escrito ante el superior jerárquico del recusado, expresando la causa o causas en que se funda, acompañando al mismo pruebas pertinentes. Tema 1.3.3 Términos y plazos. Las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en días y horas hábiles. En los plazos fijados en días no se contarán los inhábiles, salvo disposición en contrario. No se considerarán días hábiles si tenemos el listado, obviamente sábados y domingos, 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 de mayo, 5 de mayo, 1 y 16 de septiembre, 20 de noviembre, 1 de diciembre, obviamente de cada 6 años, el 25 de diciembre. Y bueno, creo que estos plazos y términos no cambian tanto de otras materias en cuanto al derecho se refiere. Sin embargo, también se deben de tomar en cuenta por aquello de cuando es un día hábil o una hora hábil. También aplica en esos supuestos donde no se puede encontrar a la persona en los horarios hábiles y la autoridad puede habilitar horarios inhábiles para que se lleven a cabo sus acciones, para que puedan llevarse a cabo las diligencias necesarias. El tema 1.3.4 habla de las notificaciones, pero también están ligados a los términos. Es decir, los términos podrán suspenderse por causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente fundada y motivada por la autoridad competente. La autoridad podrá de oficio a petición de la parte interesada habilitar días hábiles cuando así lo requiere el asunto, como ya lo habíamos comentado. Aquí pueden notar que tanto las notificaciones como los plazos y términos van muy de la mano. En los plazos establecidos por periodo se computarán todos los días, cuando se fijen por mes o por año. Se entenderá que el plazo concluye el mismo número de día del mes o año de calendario que corresponda respectivamente. Cuando no exista el mismo número de día en el mes del calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes calendario. Si el último día del plazo a la fecha determinada son inhábiles o las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil. Cabe hacer mención acá que por motivos de contingencia sanitaria, pues obviamente muchos términos se han tenido que recorrer hacia adelante porque no ha sido posible tener abierta los entes públicos, tener abierto
el lugar donde se deben de desahogar ciertas actuaciones, debido a, como todos sabemos, la extensión que ha tenido este problema de la contingencia sanitaria. Las diligencias o actuaciones del procedimiento administrativo se efectuarán conforme a los horarios de cada dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, porque entendemos que no tienen siempre el mismo horario. También deben de ser publicados en el Diario Oficial de la Federación para que tengan un efecto. También se habla de un horario que va de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Una diligencia iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez y la investigación en tales horas. Seguimos con las notificaciones y dice que las autoridades administrativas, en su caso de urgencia o existir causa justificada, podrán habilitar horas inhábiles cuando la persona con quien se vaya a practicar la diligencia realice actividades objeto de la investigación en tales horas. Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes administrativas, la Administración Pública Federal, de oficio a petición de parte interesada, podrá ampliar los términos y plazos establecidos sin que dicha ampliación exceda en ningún caso de la mitad del plazo previsto originalmente, cuando así lo exige el asunto y no se perjudiquen los derechos de los interesados o de los terceros, para efectos de las notificaciones, citaciones, emplazamientos, requerimientos, visitas e informes. A falta de términos o plazos establecidos en las leyes administrativas para la realización de trámites, aquellos no excederán de 10 días. El órgano administrativo deberá hacer del conocimiento del interesado dicho plazo. Continuando con el tema de notificaciones propiamente dicho, tenemos que las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse de tres formas. 1. Personalmente, que será en el domicilio del interesado o en el último domicilio que éste tuvo. También se entenderá la diligencia con el interesado o su representante. A falta de estos, la persona que se encuentre en su domicilio, y en caso de negarse a recibirla, se realizará por instructivo. Como ustedes pueden notar, esto es muy común en todas las materias de derecho. 2. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado con acuse de recibido, que actualmente es una de las opciones más ocurridas. 3. Por edicto. Se realizarán haciendo publicaciones que contendrán un resumen de las resoluciones para notificar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por 3 días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en el país. Tratándose de actos distintos a los señalados anteriormente, las notificaciones podrán realizarse por correo ordinario, mensajería, telegrama o previa solicitud por escrito del interesado a través de telefax, medios de comunicación electrónica u otro medio similar. Obviamente, esta ley todavía considera esos medios de comunicación para poder notificar. Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieran sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación, es decir, si el día lunes de la semana es notificado, comenzarán a correr los plazos a partir del día siguiente, o sea, del día martes. Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado la que conste en el acuse de recibo. En las notificaciones por edictos, se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en el territorio nacional. Toda notificación deberá efectuarse en un plazo máximo de 10 días a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique y deberá contener el texto íntegro del acto, así como el fundamento legal en que se apoye con la indicación si es o no definitivo
en la vía administrativa y en su caso, como hemos visto anteriormente, la expresión del recurso administrativo que contra la misma proceda. Es una guía que la misma autoridad da a los particulares para que puedan optar o no por esa opción. Es decir, que cuando reciben la notificación, en una parte del documento nos muestran el camino a seguir. Repito, la expresión del recurso administrativo que contra la misma proceda, órgano ante el cual hubiere de presentarse y el plazo para su interposición. Hasta aquí podemos dejar la clase, en el entendido de que en la siguiente vamos a concluir la unidad 1 con los temas que están pendientes y que ustedes pueden verificar en el momento en que la plataforma SIGA ya contenga la guía de estudio que su servidor está elaborando, para que puedan apoyarse en esa guía, en estas videoclases que están hechas para poder atender el temario de la unidad de aprendizaje, y también en las videoclases síncronas que hacemos ya conectados plataforma Zoom, para que podamos nosotros interactuar y resolver dudas en tiempo real. Les agradezco su atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.